Doctores, muy buenos días a los que se encuentran en la sala de reuniones de IREN Centro y también a los que nos acompañan ya desde la transmisión Zoom. Como podemos recordar, estamos con lo que es el primer curso de actualización de viernes oncológicos y el día de hoy corresponde a el segmento de radioterapia, ¿no? Recordar que el curso es válido para recertificación médica con los 5 puntos que corresponden, ¿no? Tenemos tanto la modalidad presencial y virtual para lo que corresponde a este segmento. Ahora vamos a presentar al doctor Juan Carlos Arzapalo Porras, que es médico, radiooncólogo, director de radioterapia y medicina nuclear de IREN Centro, con maestría en gerencia de servicios de salud, gerente público de Servir y también docente de la Universidad Continental. Buenos días con todos y bueno, muchas gracias eh, por la invitación a participar en este tipo de reuniones para poder hablar un poco de radioterapia. Es una especialidad poco conocida, no muy hablada también. En años de pregrado generalmente no se menciona mucho el tema de radioterapia. Ya cuando llegamos probablemente a la especialidad o cuando llegamos a relacionarnos con el tema de cáncer, recién probablemente escuchamos qué es radioterapia, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer como una pequeña introducción de cómo se da cómo se da este proceso de radioterapia, cómo actúa a nivel de las células tumorales. Y bueno, y a raíz de eso, la radioterapia ya tiene más de 100 años en uso, ¿no? Como tratamiento en el cáncer. Y a lo largo de todo este tiempo, y más aún en estos últimos años, con el avance de la tecnología, pues las técnicas han mejorado bastante, ¿no? Eh, Como les mencionaba, y como sabemos, la radioterapia, al igual que la quimioterapia y la cirugía, pues, van a formar un tratamiento, los pilares para el tratamiento de cáncer, ¿no? Juega un papel crucial la radioterapia y bueno, generalmente la gran parte de la aplicación de su eficacia está en saber y conocer lo que es la radiobiología. Eh, Conocer la radiobiología es saber cómo interactúa la radioterapia, la radiación ionizante en este caso, en todos los tejidos biológicos que podemos encontrar. A nivel de las células tumorales, haciéndoles daño y según la frecuencia y la dosis que recibe, también las células sanas, algunas se van a proteger, algunas también van a sufrir daño. Sin embargo, ya en el transcurso de este tiempo se ha visto que el tiempo en el que se da cierta cantidad de dosis también puede evitar lesionar células sanas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, gran parte del desarrollo de cómo funciona y su eficacia de la radiación va a depender mucho del conocimiento que tengamos de la radiobiología. Y es por eso que el tratamiento del cáncer que ustedes hayan visto y muchos de los residentes a veces preguntan cuando hacen las interconsultas, mencionan cuánta de dosis o cuántos días de tratamiento va a recibir, ¿no? Entonces ahí va el conocimiento de cómo es el comportamiento de cada célula tumoral. Solamente como por ejemplo les puedo decir, las células sanguíneas, por su capacidad de reproducción, las células hematológicas, estas al transformarse en células tumorales, pues esa capacidad de reproducción rápida hace que sea más sensible a la radiación ionizante, ¿no? A diferencia de otro tipo de células más diferenciadas, por ejemplo, de las células a nivel cerebral,
que son bastante sofisticadas, por decirlo así. Estas al transformarse definitivamente van a necesitar mayor cantidad de dosis para poder hacerle daño, ¿no? Entonces, ese tipo de características, por ejemplo, y muchas más que tienen las células tumorales, permiten saber y conocer qué cantidad de dosis, si le voy a dar dosis alta en una sesión o le voy a dar dosis fraccionadas en poca cantidad en varias sesiones. Entonces, la radiación ionizante va a producir una serie de efectos en la célula. Dentro de esos efectos vamos a tener efectos físicos, efectos químicos y efectos biológicos, ¿sí? Estos efectos que se van a producir van a conducir a la eliminación de las células tumorales. Conocer esto, nuevamente les repito, es conocer y saber también cuándo y cómo proteger a las células sanas que se encuentran alrededor de las células tumorales. Primero, para conocer, bueno, no es el equipo que tenemos, es una representación de un acelerador lineal, pero en esta zona que lo conocemos como el gantry, a este nivel se genera una cantidad de energía. La energía que sale a este nivel se produce cierta cantidad de electrones a una velocidad que está por alrededor de la velocidad de la luz. Estas salen disparadas y frenan inmediatamente, chocan con un tipo de metal. Y este metal, como vemos ahí, es el metal es tungsteno, impacta sobre este metal que está acá, y al frenarse inmediatamente es cuando se produce, a este fenómeno se le dice el fenómeno de Bremsstrahlung, y ahí es cuando se produce los fotones, ¿no? ¿Y qué son los fotones? Son partículas elementales sin masa ni carga portadora de radiación electromagnética. Son los rayos X que se producen ahí. Y estas son las que son eliminadas por el gantry. ¿Sí? A esto le decimos. Y bueno, en la camilla el paciente pues va a estar a este nivel y va a recibir ese haz de radiación. ¿Ok? Entonces, más o menos en forma resumida, ese es el mecanismo en el cual en los aceleradores lineales que nosotros tenemos, que son dos, se va a producir esta radiación ionizante. Y bueno, eh, cada uno con sus características. Tenemos dos equipos nosotros, a uno le decimos full y a uno le decimos platform. Eh, La diferencia está básicamente, bueno, en el tipo de técnica, pero acá vemos en el gantry como unas laminitas. Esas laminitas tienen un tamaño. En el full son mucho más pequeñas, aproximadamente 5 milímetros cada lámina, y en el platform es aproximadamente 1 centímetro cada lámina, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el dibujo de un órgano, de una estructura, con laminitas de medio centímetro, pues la estructura me va a salir casi al detalle de un órgano, ¿no? Pero si lo hacemos de 1 centímetro, va a salir como pixeleado una estructura. Entonces, eso es lo que caracteriza y ayuda a definir mejor el órgano en un acelerador que en el otro. Y en un acelerador me permite dar tratamiento mucho más exacto que en el otro, ¿sí? Entonces, eh, y acá vemos en forma resumida el efecto que va a producir el efecto físico. Como vemos acá, el fotón que sale de ese acelerador lineal, pues va a producir daño directo a la cadena de ADN. Decimos que cuando este electrón que llega a la célula, ¿no? Al átomo, este fotón, perdón, mueve los electrones. Y al mover los electrones que se encuentran a este nivel de las células, de los átomos, puede lesionar o una cadena de ADN o ambas.
decimos que cuando lesiona ambas cadenas, el daño es letal, porque la célula no va a poder replicarse nuevamente o reparar el daño. Pero si solamente lesiona una cadena, la célula puede todavía repararse, ¿sí? Ok, entonces ese es el efecto que es aproximadamente el 80%, ¿sí? Y también el efecto, este es el efecto físico y el efecto químico. El efecto químico, los rayos X van a interactuar con el H2O, con el agua. Y al interactuar van a producir una lisis, una radiolisis, y estas van a producir radicales libres. Estos radicales libres también a la vez van a generar daño a nivel de la cadena de ADN de las células tumorales. ¿Ok? Entonces, de igual manera, va a producir una catástrofe a nivel de la mitosis celular. ¿Ok? Y por ende, esto va a producir la muerte celular. Como ven ustedes, siempre todavía tiene una capacidad todavía, porque no es el daño letal todavía, no en todas las células pueden reproducirse, ¿sí? Entonces, ¿por qué una célula tumoral, a diferencia de una célula sana, tiende a dañarse mucho más rápido con con la radiación? Es justamente porque la célula tumoral de por sí ya encuentra daño en su estructura. Y es por eso que la radiación tiene mayor efecto en la célula tumoral que en la célula sana. La célula sana tiene capacidad de reproducción, de reparación, a diferencia de una célula tumoral. Eh, Esto es parte de la radiobiología, conocer en qué proceso de la fase celular es donde tiene mayor efecto la radiación. Entonces, estas son las 4 R's de la radiobiología en radioterapia. Y dentro de las 4 R's vemos que uno es reparación, la capacidad de las células normales para repararse en el daño subletal del ADN, ¿no? Entonces, Eh, esto explica por qué el paciente, una vez que empieza la radiación, no debe suspenderse. ¿Por qué? Porque definitivamente las células, no solamente las células normales, sino las células tumorales, cuando ellos también tienen esa capacidad de reparación, si bien es cierta, no es perfecta, pero tiene esta capacidad y prende. Si nosotros dejamos de darle tratamiento más de 2 días, generalmente estas células vuelven a repararse y vuelven a crecer nada más, ¿sí? Su cadena de ADN se va a reparar. Otro, la R de redistribución. Las células tumorales se sincronizan y pueden entrar en fases más sensibles del ciclo celular. Esta fase G. La fase G, acá para poder entenderlo, la fase S es cuando ocurre mayor replicación celular. En la fase S, la célula tiene mayor capacidad de recuperar su cadena de ADN. Si nosotros encontramos y damos radiación y justo la célula se encuentra en esta fase, pues en esta fase tiene mayor capacidad de que la célula se pueda reparar. Pero si nosotros lo encontramos en esta fase, ya cuando va a entrar en mitosis, si nosotros dañamos la célula, la cadena de ADN de esa célula a este nivel, en este tiempo, pues le va a quedar poco tiempo para poder repararse. Y es por eso que en esta fase es mucho más sensible. Y en la fase de mitosis, pues definitivamente es mucho más sensible, es la fase más sensible y esto explica lo que les mencionaba, por qué las células sanguíneas, el linfoma, por ejemplo, la dosis de radiación le damos menos dosis, porque generalmente estas fases, estas células como se encuentran en revolución constante,
generalmente están en esta fase. Y es por eso que son mucho más sensibles a este tipo de lesiones malignas. Eso quiere decir que en esta fase G, como dice acá, en la fase G2 y en la fase M, las células son mucho más sensibles. ¿Sí? Entonces, es por eso que, y acá también explica por qué en algunos tratamientos necesitamos de la quimioterapia para sensibilizarlos. ¿Ok? La reoxigenación. Sabemos que las células hipóxicas, y es por eso que no tratamos, no sirve tratar tumores infectados, porque tenemos células que están con bastante hipoxia, no se consideran radioresistentes. Y ya lo habíamos visto por qué. Habían visto que el oxígeno, y es por eso que los pacientes con hemoglobina baja también no responden a la radiación. Y es por eso que las células hipóxicas presentan mayor radioresistencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es eh, mejorar en el cáncer de cervix, por ejemplo, mejorar la hemoglobina en los pacientes. Necesitamos que los tumores infectados reciban tratamiento con antibióticos justamente para limpiarlo. Recién ahí nosotros vamos a ver que estas células van a empezar a responder. ¿Ok? Otro, la repoblación, ¿no? Eh, Eso es lo que les mencionaba también, que no podemos dejar de tratar pacientes una vez que han empezado, ¿no? Porque imaginemos, estamos empezando a tratar un paciente, le damos 15 días de tratamiento para una leucemia, por ejemplo, ¿no? Perdón, para un linfoma. 15 días, hemos avanzado 7 días. Hemos estado tratando al paciente, hemos estado eliminando las células tumorales, pero por razones administrativas o el paciente se desaparece. Esos días, pues a las células que hemos dañado, las que han muerto, bien, pero las que han quedado con daño subletal vuelven a reproducirse. Y para nosotros son como células nuevas que no han recibido radioterapia. Y esas células nuevas, pues van a necesitar nuevamente el tratamiento que se le ve indicado. Es por eso que a los 7 días, como les ponía en el ejemplo, le damos la radiación, le faltarían 8 días. Le doy esos 8 días, ya van a ser insuficientes. Para las células que han estado recibiendo la radioterapia, pues los eliminamos. Pero a las nuevas que han nacido durante ese tiempo que hemos suspendido el tratamiento, para esas van a ser nuevas. Y esas son las que van a representar en el futuro la recurrencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, conocer todo eso, y es por eso la importancia y la insistencia muchas veces de que cuando hay un acelerador que no está en mantenimiento, pues preferimos no iniciar tratamiento porque es peor para el paciente. Más aún para esas enfermedades que con dosis altas, porque lamentablemente suspender el tratamiento en medio tratamiento, en la mitad o después de haber transcurrido varios días, lamentablemente el paciente no va a poder cumplir con el tratamiento indicado, por más que queramos, porque las células sanas van a permanecer. La reacción es como la luz. Imaginemos un cuarto, sale la luz y estamos a oscuras. Abrimos la puerta, la luz también va a salir hacia afuera, en menor intensidad, pero va a salir por la puerta. Lo mismo sucede en el cuerpo, la radiación llega a la célula tumoral, pero alrededor los órganos que están sanos también van a recibir. Y yo darle más radiación a ese paciente, a ese lugar donde está el tumor, le puedo dar, pero también le va a llegar por dispersión a la célula sana. Y eso va a hacer que ocurra mayor toxicidad. Y es por eso el impedimento de darle más radiación a esa zona porque le voy a causar más daño al paciente, ¿no?
Entonces, hay que tener en cuenta estas cuatro características que debemos nosotros considerar en todas las células tumorales y en las células sanas que tenemos en el cuerpo. Y bueno, la quimioterapia en algunas enfermedades nos ayuda a la radiación como sensibilizador. ¿De qué manera, no? Eso lo conocen mejor nuestros amigos médicos oncólogos, ¿no? La radioterapia produce roturas en doble cadena, ¿sí? Y los fármacos como el cisplatino y el etoposide, por ejemplo, inhiben mecanismos de reparación, ¿no? Entonces los dos interactúan juntos, inhibiendo estos mecanismos de reparación y lo que hace que aumente la letalidad, ¿no? Entonces, los dos empiezan a dañar la cadena de ADN. ¿Sí? Entonces, con eso podríamos garantizar mayor letalidad a la célula tumoral. La sincronización de del ciclo celular. Les mencionaba que nosotros necesitamos o deseamos que la célula tumoral se encuentre en estas fases, pues algunos medicamentos como los taxanos, la gencitabina, bloquean las células en esa fase. Y eso permite a la radiación dar mayor efecto, ¿no? Es la fase más sensible para poder eliminar a una célula tumoral, ¿no? Esto aumenta la probabilidad de la radiación impacte en fases vulnerables. Inhibición de la repoblación tumoral, eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que en el tiempo que se pare el tratamiento de radioterapia, pues la quimio ahí permanezca y mantenga también y evite que se siga repoblando nuevamente la célula tumoral, ¿no? Reduce la proliferación acelerada de las células tumorales entre sesiones de radioterapia, ¿no? Evitando la reparación y la repoblación tumoral. Entonces, va de la mano, sobre todo, ustedes saben, uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer de cervix, y estos pacientes sí o sí necesitamos que vayan juntos de la mano, ¿no? Porque son pacientes altamente curables, ¿no? Dependiendo de la fase, pero eh, tenemos buena respuesta en pacientes incluso hasta estadio clínico 3 y es por eso que nosotros vemos, ¿no? Con los médicos oncólogos siempre estamos de la mano viendo de que los pacientes cumplan con el tratamiento concurrente. El otro, la hipoxia tumoral y radiosensibilización. Ya habíamos visto este punto también, los tumores hipóxicos son más resistentes a la radioterapia. Entonces hay algunos medicamentos como los nitroimidazoles que actúan como miméticos de oxígeno, fijando el daño de la radiación en ambientes con poco oxígeno, ¿no? Entonces, ustedes ven apoptosis y daño directo, por ejemplo, mediada por el P53 para potenciar el estrés oxidativo. Entonces, hay algunos tratamientos que sí necesitamos la concurrencia para mejorar el efecto de la radiación. Esto son las medidas que utilizamos en radioterapia, así como en otros se utilizan mililitros, centímetros, nosotros utilizamos la medida del Gray, ¿no? Un Gray es igual a 100 centigrays. Em, Tenemos que tener para nosotros dar una dosis de prescripción, debemos, después de realizar todo el estudio, el estadiaje del paciente, nosotros debemos de saber si el tratamiento que vamos a dar es curativo o paliativo, ¿sí? Si es curativo, la dosis definitivamente va a depender del tipo de célula tumoral y esto va a ser, como les mencionaba, puede ser hasta un mes y medio de tratamiento en los cánceres generalmente de cabeza y cuello o los de cerebro, que son los más resistentes, ¿no? O puede ser paliativo, pero ya pacientes que tienen metástasis a distancia, actualmente estamos utilizando ya no el esquema de fracción de 10 días, estamos utilizando un esquema de un día, 5 días, que en la época de pandemia se ha visto que cuanto más tiempo, perdón, más dosis en menos tiempo se le da, se daña más a la célula tumoral y se protege
más a la célula sana, ¿sí? Em, eh, incluso, incluso acá puedo mencionar de que pacientes con una masa, eso he visto más en mama, pacientes con una masa tumoral bien grande, con diseminación a piel, eh, con dosis de 850 Grays, dosis única, masivas una vez al mes, hasta en 2 oportunidades, lo hemos transformado de un paliativo a un curativo, ¿no? Eh, a nivel local, está mal el término, no es curativo, no, sino resecable a nivel local. Y limpia bastante ese tipo de dosis. Pacientes que con 2 sesiones no recibieron la tercera porque la evaluación con su médico de mamas, pues lo han operado y han regresado para completar la dosis que quedaba pendiente, ¿no? Bueno, puede suceder, sí, no en todos, son características especiales de cada uno. Y bueno, la dosis biológica efectiva. Nosotros tenemos un tipo de dosis que le decimos convencional. Generalmente ese tipo de dosis ya en el transcurso de muchos años se ha estandarizado entre más o menos 180 a 200 centígrados y cuando nosotros aumentamos la dosis por encima de eso, estamos diciendo que es una dosis hipofraccionada. Ejemplo, les mencionaba de una dosis de una sola dosis, ¿no? A ustedes probablemente muchos han visto en compresión medular que ahora le damos una sola dosis o hasta 5 hasta 10. Pero si le damos una sola dosis, no quiere decir que le estamos dando la dosis biológica menos de lo que normalmente debería recibir. Si nosotros hacemos una equivalencia, hay unas fórmulas físicas para eso, es como si le estuviera dando las 10 dosis que normalmente le debería dar. En quienes lo usan y en quienes no, va a depender de las características del paciente. Ejemplo, un paciente con compresión medular instalada, y que instalada quiere decir que ya pasaron los 15 días de que ha sido dañada la médula, y esta, por más que yo le dé el tratamiento de 10 días, 5 días, no va a recuperarse o va a ser casi mínima, imperceptible. Es por eso que ahí ya no, ya no es necesario darle esa cantidad de días, ¿no? Se le puede dar un día o en 5 días, pero si el paciente está en una compresión medular en instalación, cuando todavía no han transcurrido los 15 días, podemos recuperar algo todavía. Los pacientes, si no pueden caminar en ese momento, pues tú al mes lo vas a volver al mes lo vuelves a ver caminando. Con bastón, con dificultades, pero lo ves caminando todavía. Entonces ahí sí vale la pena ya no darle una dosis, sino darle 5 hasta 10 dosis. Entonces mucho depende de la característica que nosotros podamos tener con nuestro paciente para decidir si le vamos a dar una dosis curativa o paliativa. El otro depende mucho del tamaño del tumor. Y es por eso que la cirugía siempre debe ir en primera opción, ¿no? No siempre, muchas veces la cirugía también necesita de la quimioterapia del médico oncólogo que empiece con la quimioterapia para poder reducir la tumoración y pueda ser mucho más fácil la resecabilidad de la tumoración. Muchas veces tampoco se puede, pero ahí entramos y damos una dosis mucho más alta. Técnicas hay diferentes, ¿no? Para poder darle mayor dosis a esa zona. Existe también tratamientos de iniciar, es poco frecuente iniciar con radiación, ¿sí? En el caso de sarcomas hay casos donde nosotros podemos empezar con radioterapia a dosis baja,
la radiación a dosis baja encapsula la tumoración, en parte ayuda un poco a encapsular, a disminuir el tamaño del tumor, a limpiar las zonas periféricas del tumor para que sea mucho más accesible para el cirujano, ¿sí? No se usa con frecuencia, pero sí se puede hacer ese tipo de tratamiento también. Bueno, esto lo habíamos visto para la generación. Este sí es un equipo similar al que tenemos acá en nuestro departamento, ¿sí? Y bueno, en el transcurso del tiempo, la radioterapia ha evolucionado. Antes se daba tratamiento solamente con placas de rayos X. Dibujábamos, ¿no? Dibujábamos la lesión guiándonos de los parámetros óseos, básicamente. Y bueno, actualmente utilizamos la tomografía. Le decimos tomografía de simulación para poder delimitar los órganos sanos y el órgano enfermo, ¿no? Para poderle dar un tratamiento mucho más dirigido al paciente. Entonces, en el Gantry que les mencionaba, estas son las láminas. Estas láminas se mueven y van a formar la dimensión o la forma del tumor que nosotros le vamos a dar tratamiento. Imaginemos que este tiene forma de corazón y bueno, las láminas van a tomar esa forma cuando empiecen a entregar el tratamiento de radioterapia. Y es por eso que es mucho más dirigido, a diferencia de lo que era antes, ¿sí? Antes un tratamiento, este es el mismo paciente, por ejemplo, en la misma imagen, eh, el tratamiento en 3D que les decíamos, para nosotros es un tratamiento, no lo usamos con mucha frecuencia, pero si ustedes ven la zona central donde está el lugar, el objetivo donde vamos a dar radioterapia, parece una caja, ¿no? Toda esta zona empieza a recibir tratamiento. Toda esta zona se empieza a dañar, no solamente la zona que vamos a dar tratamiento, sino, por ejemplo, el hígado, o si es que están los intestinos acá está el recto. A diferencia de esto, que es la técnica IMRT, donde estas láminas van a empezar a formarse y a diseñarse según su forma. ¿Y qué va a pasar acá? Pues, si nosotros sacamos con física y vemos su plan, pues acá empiezan a delimitar exactamente. En este caso, en este dibujo, son la región ganglionar ilíaca externa, ¿sí? Podemos ver que la dosis más alta que está llegando a esta zona es esta, la de rojito. El 50% de la dosis ya es la verde y la más dispersa y menos dosis es la azulito. Entonces, esta técnica en 3D, técnica en caja que le decimos, no va a definirte bien la estructura que estamos dando tratamiento. La diferencia de la técnica IMRT sí. Y es justamente por esas láminas que les decía, es las láminas. Mientras más delgadas existen, las láminas van a conformar mejor esta forma. Y ayer, por ejemplo, hablaban de la técnica latiza, había un curso también. Las láminas son mucho más delgaditas todavía. Incluso la forma que se le da es mucho más exacta todavía. Entonces, con el tiempo lo que se quiere dar es producir menos daño al paciente y mayor efectividad con la entrega de dosis, ¿no? Y eso es lo que se desea. Esto es lo que hacemos nosotros acá. Este es otro ejemplo, por ejemplo, acá vemos la técnica IMRTB, si se dan cuenta, la región ilíaca externa es la de rojo, que es la dosis objetivo que nosotros damos tratamiento. Con este movimiento de láminas se puede formar esto. A diferencia del 3D, se encaja, no puedo hacer esa formación. ¿Sí?
Acá mucho mejor se nota la técnica IMRT con la técnica 3D en caso de cervix, ¿no? Miren, mientras acá está la vejiga, acá en el 3D irradiamos todo. En pocas palabras, con el 3D tenemos mayor toxicidad que con la técnica IMRT. Acá, miren la región ilíaca común, el tumor central de cuello de útero. Si le damos con IMRT, podemos delimitar exactamente la dosis que necesitamos que llegue a toda esa zona. Pero si es un 3D, miren, prácticamente estamos irradiando todo lo que es intestino, ¿sí? Intestino, recto y otros órganos que están cerca de esto. Igual acá, ¿no? Entonces, ¿qué se diferencia? Es los haces de radiación. En la técnica IMRT, ¿qué pasa? Los haces de radiación son varios. Podemos hacer muchos haces de radiación, como si estuviéramos apuntando con láser de diferentes puntos. A diferencia de la técnica 3D que mirábamos acá, ¿no? Acá viene un as, otro as y otro as. Son tres haces y listo, no se puede hacer más con esa técnica. Con la IMRT no. Podemos hacer haces de radiación por diferentes puntos, esquivando los órganos que están sanos. Y eso permite conformar mejor la delimitación de ese volumen. La técnica BIMAX, que también lo hacemos, esta técnica BIMAX ya es diferente. El gantry que nosotros habíamos visto donde se produce el haz de radiación en las primarias diapositivas, ese gantry empieza a girar. Puede girar, dependiendo de cómo lo veamos, puede girar 180 grados, 90 grados, 20 grados, pero imaginemos que empieza acá y cuando empieza a dar radiación, no se queda quieto. No es como la técnica IMRT que acá da radiación, termina de dar, se mueve recién el gantry, la radiación termina y sigue moviéndose. Y la técnica VMAX empieza acá y gira, pero durante ese giro que hace, esas láminas que les menciono va cambiando en ese movimiento constantemente. Esas láminas pueden estar acá formadas en forma, puede estar en forma de un círculo, está acá, ya está en forma de un cuadrado, ya está acá, está en forma de, no sé, un rectángulo, pero va cambiando. Estas láminas, estas láminas en la técnica BIMAX va cambiando constantemente. ¿Y eso qué permite? Eso permite dar tratamiento diferente en toda esta estructura. Yo le puedo dar acá dosis más alta, pero en ese movimiento también le estoy dando dosis más baja acá. O sea, hago tratamiento de diferentes dosis en un solo momento. A diferencia de esta técnica, acá utilizo una sola dosis hasta que acabe. Acá utilizo otra dosis hasta que acabe. Esta es la técnica IMRT. Y en la VMAX, no. En la VMAX, el cambio constante de dosis es diferente. Eh, ¿Cuál de las técnicas son mejores? Generalmente es la técnica VMAX. Si se dan cuenta, esta es la técnica 3D que habíamos visto, ¿ven? Un haz acá, un haz adelante y atrás y listo, ahí queda. La técnica IMRT, donde yo le puedo dar diferentes haces, pero este tiene que acabar, luego da esto, luego da esto. En la técnica BIMAT no, desde que empieza acá y termina acá. Y durante ese trayecto ha dado diferentes dosis. Y si se dan cuenta, miren, el lugar, el objetivo de tratamiento es mucho más exacto.
acá, es mucho más exacto. Entonces, esas tres técnicas avanzadas que les mencionaba, lo hacemos acá, nos permite hacer el equipo en nuestros pacientes, pero los pacientes cambian constantemente. Los pacientes empiezan con un peso y en el transcurso del tiempo, ya sea por efectos de toxicidad de radioterapia o quimioterapia, cambian. O no se alimentan bien, cambia anatómicamente. Sin embargo, nosotros, antes de que entre el paciente y reciba el tratamiento, se realiza un match, se le saca una tomografía en el momento que está en máquina y con la imagen de tratamiento lo juntamos, lo fusionamos. ¿Para qué? Para poder ver si verdaderamente lo que hemos planificado está llegando en el paciente. La dosis que estábamos viendo, esto, esto no se ha movido y está llegando tal como lo habíamos planificado. Esto lo hacemos en forma interdiario, por la cantidad de pacientes no se puede hacer diario, pero lo hacemos interdiario, como vemos acá, ¿no? ¿Ven? Hay un ligero movimiento, entonces, ¿qué hago? Con la tomografía que le estoy sacando en el momento, con las imágenes de su tratamiento, yo puedo mover eso. A esto le denominamos radioterapia guiada por imágenes. Generalmente, ¿con qué órganos lo hacemos? Con los que tienen mayor movimiento o los que pueden cambiar. Por ejemplo, acá le han puesto una vejiga, porque la vejiga, por más que tome el paciente un líquido, ya sea 500 mililitros, 700, nunca va a llenar exacto. ¿Sí? Entonces, este COMBIN-CT que le hacemos, que es una tomografía de las de radiación, nos permite ver si estamos exactamente dirigiendo la radiación, en este ejemplo, a la vejiga o no, o le estamos dirigiendo al intestino, ¿sí? Si la vejiga está muy llena, pues tenemos que preparar nuevamente al paciente para que lograr la misma volumen con el que se ha hecho el plan de tratamiento, ¿sí? Y si ha bajado de peso, hay otras variables anatómicas que no me permite dar tratamiento, pues trato de unir las dos imágenes y hago que caiga en la misma posición. Entonces, el tratamiento no solamente queda con hacer el plan, sino con verificar las imágenes si verdaderamente la radiación que le estoy entregando es adecuada, es exacta y está cumpliéndose tal como he planificado, ¿no? Con los pacientes que no se les puede simular, no se les puede suspender ya el tratamiento y han avanzado en alto riesgo de abandono, generalmente debería, o se le hace el match justamente para que continúe el paciente y termine su tratamiento, ¿no? Más en esta zona, que pacientes que les suspendan se van a su pueblo y algunas veces ya no regresan, una semana, 2 semanas, ¿no? Ahí, en algunos donde tenemos que evitar eso. Igual acá, ¿ven? La vejiga puede estar en ese volumen, puede estar en este volumen, ¿no? Entonces, eh, el fusionar las imágenes y hacer la verificación en máquina, le decimos el COMBI-CD, que es una tomografía prácticamente que se le hace en el paciente en máquina antes de recibir el tratamiento, ¿no? Entonces eso nos permite ver la diferencia de los órganos, las variabilidades anatómicas que no perjudiquen la entrega de la radiación. ¿Y por qué hacemos eso? Es por eso, es por esto, porque cuando utilizamos esta técnica, la dosis concentrada al objetivo es mucho más exacto. Entonces, cualquier movimiento, si esto no lo verificamos y este órgano que estamos tratando ya se encuentra acá en otra posición, lamentablemente no va a recibir la dosis que le hemos indicado. Si fuera un 3D, probablemente sí, ¿no?
porque estamos cubriendo todo prácticamente, ¿no? Pero en una técnica BIMAT y MRT no nos podemos dar ese lujo, tenemos que garantizar.